lo dijo en la primera hora. Y bien, amigos, seguimos con más de A Primera Hora. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Les decíamos, continuamos hablando acerca de la consulta popular planteada por el gobierno y le vamos a consultar esta mañana a Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, si él considera esta una solución. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí y saludos a la audiencia. Creo que no soluciona problemas de fondo del país. Creo que está mal planteada la consulta, que tiene errores de bulto. El principal error que tiene es que no fija con claridad en los anexos qué cambios jurídicos se van a realizar. Los anexos deberían implicar cambios concretos de qué artículos, de qué leyes se van a reformar, y eso no contiene lamentablemente la consulta. Por lo tanto, creo que tiene un error que lo veremos en las próximas semanas cuando la Corte Constitucional dictamine, y vamos a ver que lamentablemente no reúne los requisitos constitucionales de una consulta popular. Si bien el tema de seguridad es un tema muy importante, incluso pudo haberse resumido las 9 preguntas de seguridad en una o dos. No era necesario ese chorizo de cosas, si es que en el anexo se fijaba con claridad qué reformas se hacían, por ejemplo, para mejorar el control de armas, por ejemplo, para que los policías y militares, cuando son procesados, tengan prisión domiciliaria y no vayan a un centro de rehabilitación hasta que haya sentencia, que además ya está aprobado y es parte de la normativa legal del país. Hay preguntas que es como llover sobre mojado, porque ya están esas reformas realizadas. Creo que no se tocan los temas de fondo. ¿Cuáles son estos temas de fondo justamente? Porque si bien es cierto, la seguridad no lo es todo, a pesar de que es la principal preocupación que tiene el ciudadano en nuestro país hoy en día, pero ¿qué más se esperaba que el presidente de la República proponga en estas propuestas de consulta? La seguridad es un tema global, no es un tema policial y militar. Cuando tú hablas de la crisis del sistema de justicia, hoy vivimos el caso Metástasis, que demuestra cómo el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en el país se han unido y que hay ahí vínculos con sectores vinculados a la policía, con militares, policías, que no quiere decir que la institución, pero sí policías y militares, igual que dirigentes políticos, igual que fiscales y jueces que están procesados, 2 funcionarios del más alto organismo de justicia que existe en el país. Requiere reformas de fondo para mejorar la seguridad. Si tienes tú jueces cantonales que liberan delincuentes, lo que hay que hacer es reformar la Constitución para que no liberen delincuentes. Esto implica un cambio constitucional de fondo. Nosotros hemos propuesto que los jueces no sean jueces constitucionales y que se creen salas especializadas en cada provincia para evitar la liberación del crimen organizado de las cárceles. Hay preguntas que no se hacen. El Consejo de Rehabilitación Social requiere un cambio de fondo, requiere que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional controlen los centros de rehabilitación, porque estos se han convertido en el cuartel general de la mafia. Esas preguntas debían estar en la consulta. Si el gobierno quiere reactivar la economía, pregunte temas que permitan generar empleo e inversión, y no temas que ponen al país en alto riesgo, como la reapertura de casinos y salas de juego, que en el mundo entero, en muchos países, están penetradas precisamente por la mafia. Es decir, es un área muy sensible y el país no tiene los instrumentos adecuados para enfrentar a problemas de esta naturaleza. En el país, claro que hay lavado de activos, y sin embargo no tenemos un eficiente combate al lavado de activos, al lavado de los dineros del narcotráfico y la corrupción, para ser mucho más explícito y claro. Por lo tanto, creo que es una consulta que no apunta a los problemas fundamentales de la nación. Hemos visto cómo el Consejo de la Judicatura ha subordinado a los jueces y ordena a los jueces en todo el país, cuando debería ser al revés. Los jueces deberían tener al organismo administrativo subordinado a la justicia y no como está ahora. Por lo tanto, esa es una reforma clave. Darle la competencia administrativa a la propia Corte Nacional de Justicia y darle poder a la Corte de Justicia para que haya independencia de funciones y para evitar la penetración del crimen. Por lo tanto, hay preguntas de seguridad que no son solo policiales, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la reactivación económica y el empleo. Este país es una fábrica de producir delincuentes cuando tienes barrios marginales con pobreza extrema, sin educación, sin salud, sin empleo, sin actividades socioculturales. Es decir, es evidente que se requería enfrentar esto de otra manera. Y creo que el gobierno y lamentablemente la asesoría jurídica de la presidencia manda una consulta
o manda una propuesta de consulta que evidentemente va a ser rechazada jurídicamente por la Corte Constitucional porque no reúne los requisitos legales indispensables. Doctor Larrea, muy buenos días. Jeff Sanguiña, en esta ocasión, gracias por su tiempo por acá. Hay dos asuntos que quiero tocar con usted. Primero, ¿hay algo que usted rescate, alguna pregunta que usted rescate desde la propuesta del Ejecutivo por un lado? Y por otro, ¿cuáles son las alternativas en cuestión de propuestas que usted dice esto podría mejorar en algo la consulta que se ha planteado, que llegue desde el sector que usted preside? Mira, el país atraviesa una crisis política, económica, social y de seguridad profunda. Tenemos una Constitución de la República que es autoritaria, centralista, corrupta y que requiere un cambio de fondo. Es decir, es evidente que el país requiere un cambio de fondo. Y el presidente se supone que tiene idea de que el país requiere ese cambio. Para eso le elegimos, para que haga un cambio. Y ese cambio no se produce. Por lo tanto, ahí hay problemas de fondo. La consulta, ¿qué se puede rescatar la consulta? La intención de mejorar la eficiencia de la policía y Fuerzas Armadas. Eso es interesante. Eso se puede sintetizar en una sola pregunta, de consulta popular. Con los anexos respectivos que digan qué reformas al Código Integral Penal y a otras leyes conexas se deben hacer. Pero tiene que haber claridad sobre qué vas a reformar. Yo rescataría eso. Y diría, son necesarias preguntas sobre el sistema de justicia, al menos dos. Una para que la Corte Suprema vuelva a ser el organismo de justicia del país y subordinar al Consejo de la Judicatura, que es un organismo administrativo, al organismo de justicia. Eliminar la competencia de los jueces cantonales de medidas cautelares, de ser jueces constitucionales y darle esa facultad a salas especializadas de las Cortes Supremas, de las Cortes Provinciales. Dos preguntas. Una tercera, la bicameralidad. Fortalecer la función legislativa, que está en crisis. Hay que tener una Cámara y requisitos básicos en el sentido de probidad, básicamente, tanto de la Cámara Baja, Cámara de Diputados o Representantes, y la Cámara del Senado. Pero, y darle la facultad. ¿Cómo califica ello? Sobre todo, ¿cómo uno podría hacer un filtro de calidad? Porque es algo que también se ha cuestionado. Es decir, a más títulos tampoco significa que sea un mejor profesional. Totalmente de acuerdo. No se trata de títulos, se trata de probidad, de gente proba, no gente vinculada a la delincuencia, fundamentalmente. Probidad. Pero si tú tienes una Cámara del Senado y pones requisitos 35 años de edad, por ejemplo, y eliges 21 senadores a nivel nacional, vas a tener una representación más sólida. Y ese Senado puede convocar los concursos y designar a los organismos de control. Y no este Consejo, porque probablemente tenga gente buena en el Consejo. Pero el Consejo como institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se demostró que era una jugarreta para elegir a dedo a funcionarios que controlen a las propias autoridades que debían ser controladas. Por lo tanto, ese Consejo debe ser sustituido, debe sus funciones cesar y darle funciones a un organismo de mayor peso, un Senado constituido por 21 ecuatorianas y ecuatorianos probos. Es decir, que permita mejorar la calidad del control del Estado, que permita impedir la penetración del narcotráfico y la corrupción. Diría, esas reformas se caen por su propio peso. Hay reformas en el ámbito del funcionamiento de los movimientos y partidos políticos. 286 organizaciones. La Feria de la Alegría, se crearon organizaciones en los cantones, parroquias y provincias. Eliminar los movimientos locales y tener solo movimientos nacionales. Darle mayor exigencia a esos movimientos para que estén obligados a fusionarse, a fortalecerse en grandes tendencias políticas e ideológicas. Se pueden hacer cambios a través de un referéndum, de fondo a la Constitución. Te voy a mencionar un cambio fundamental en materia económica. Ustedes vieron, y todos los ecuatorianos vimos, cómo el gobierno del presidente Lasso quiso comprar chalecos antibalas, balas, armas y patrulleros, y no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque la ley de contratación pública es un laberinto. Ese laberinto implica que hay que hacer cambios a la ley de contratación pública para hacerla rápida, expedita, ágil y transparente, porque no hay transparencia en la contratación pública. Mucha gente sostiene que gran parte, si no todos los contratos, implican pago de coimas. ¿Cómo superas este problema de corrupción estructural en el país? Con un cambio profundo de la ley de contratación pública. Entonces sí se pueden hacer reformas que le viabilicen al país, que le destraben al propio gobierno para que en beneficio del país y del propio gobierno.
Lazo no lo hizo, Moreno no lo hizo. Hay que hacer esos cambios porque el país no funciona, está trabado a nivel de la administración de justicia, trabado en la legislatura, trabado en la contratación pública, trabado en las empresas públicas. Imaginémonos nosotros, empresas públicas que no tienen control absoluto, donde el presidente pone al gerente, no hay directorios en las empresas. Antes teníamos directorios, por ejemplo, Petroecuador, el directorio de Petroecuador estaba formado por el ministro del ramo, desde luego, por el delegado del presidente, pero estaba también los colegios profesionales vinculados a la producción petrolera, estaban los trabajadores, estaban las Fuerzas Armadas en el directorio. Entonces, ese gerente rendía cuentas. Por eso te decía, este es un Estado absolutamente centralizado. Te pongo otro ejemplo, la cuenta única del Tesoro Nacional. Con la cuenta única del Tesoro Nacional se acabó la autonomía de las universidades, de los municipios, de las prefecturas. Las universidades no volvieron a ser la voz crítica del país. Porque todo pasa allá y los recursos finalmente no llegan cuando tienen que llegar. Cuando una universidad hace una opinión crítica sobre materia política, económica, social o de seguridad, simplemente le cierran las llaves y no le pasan el presupuesto. Correcto. Lo mismo pasa con los municipios y prefecturas. Entonces, cambios que se caen por su propio peso. Entonces, señor presidente, señor gobierno, piensen que ustedes tienen la oportunidad de hacer un buen gobierno. Y ese buen gobierno implica cambios, si no, no van a poder ni siquiera realizar los contratos que quieren para la obra que quieren hacer. Brevemente, doctor, como Democracia Sí, junto con otras organizaciones sociales y políticas, ustedes presentaron al gobierno nacional una propuesta de referéndum y consulta popular con un pliego de preguntas, entre las que, por ejemplo, y según estaba leyendo, hacen referencia al tema de justicia y la eliminación o supresión del Consejo de la Judicatura. Sí me gustaría que ampliemos un poquito el alcance, por ejemplo, de esta propuesta que ustedes presentaron, porque ustedes lo que básicamente han planteado es que la Corte Nacional de Justicia asuma estas funciones y atribuciones que ahora mismo le competen al Consejo de la Judicatura. Así es, nosotros hicimos una propuesta al gobierno antes de que lance la consulta, de 8 preguntas que creemos que mejoran la calidad del Estado y resuelven problemas de fondo. Uno de esos, la administración de justicia. Si el Consejo de la Judicatura está penetrado, incidido, influenciado por el narcotráfico, donde se han liberado delincuentes, en la lista conocida van más de 60 y probablemente son muchos más. Cuando termine la investigación lo sabremos. Es decir, es evidente que ese Consejo fue al menos laxo con los jueces cantonales que ellos mismos nombraron para precisamente producir este proceso de impunidad. ¿Cómo eliminas la impunidad? Eliminando ese consejo, dándole las atribuciones administrativas a la propia Corte Nacional de Justicia, creando una escuela judicial para formación de jueces, es decir, creando y fortaleciendo la función judicial y su independencia, no politizándola, no haciendo que los jueces de todo el país estén subordinados a un organismo que no es jurídico. Incluso llegó a presidirlo un ingeniero hace algunos años atrás. Es decir, absurdo. Ese es un organismo que debe estar subordinado a la Corte para que la Corte sea realmente una Corte Nacional de Justicia. Y hay que cambiarle de nombre, hay que ponerle Corte Suprema de Justicia y tener jueces de calidad. También hay que hacer un cambio en la estructuración de los jueces, sin duda, porque estos concursos amañados hacen que cualquiera que probablemente tenga la venia política de A o B sector, llega a ser juez sin tener la calidad ética, moral y su capacidad técnica, jurídica, como para ser juez de la Corte Suprema. Incluso es algo que explotaba en el caso Metatza y también, ¿no? Viendo la calidad de los jueces. Para cerrar, doctor, y agradeciéndole por su tiempo acá, le escucho, claro, bastante crítico con lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo, diciendo una consulta que no tiene ni pies ni cabeza. Dentro del Legislativo, esta alianza por la que llegaron ciertos asambleístas, cerca de 6 o 5 por la alianza Claro que se puede, donde estaba Democracia Sí y otros partidos más. ¿Esto significa que esta posible alianza y sobre todo los asambleístas de ahí van a tomar una postura de oposición contra el gobierno nacional dentro de la asamblea? ¿Han hablado de esto después de lo que se ha planteado? Nosotros tenemos una posición de apoyo crítico al gobierno nacional, pero y creemos, por ejemplo, que la ley para fortalecer el sector energético es una ley importante que hay que aprobarla para atraer inversión. No es posible que tengamos una década sin inversión en el sector eléctrico, nos parece importante. No se trata de tener una posición obstruccionista, pero sí es importante que en
un tema tan clave como una consulta popular se maluse la consulta, se cometan errores graves. Es decir, cuando el país requiere cambios de fondo, cuando estamos amenazados por el narcotráfico, por las mafias, cuando el objetivo político de una fuerza política es la impunidad de todo mundo. No, por favor. ¿Mantienen un apoyo crítico? Sí, desde luego, pero nosotros criticamos abiertamente esta consulta porque no contiene temas de fondo. Ok, quedan claras las posturas de Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gran gusto haber estado esta mañana. Gracias. Gracias a usted también, 7 de la mañana con 50 minutos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.